Buenas tardes a todos y bienvenidos a Dominando el Subconsciente. El día de hoy vamos a ver un largo testimonio de cómo un suscriptor cambió su vida con la ley de la Asunción. Este suscriptor me envió un email a mi cuenta de Gmail y este suscriptor me cuenta detalladamente cómo usó la ley para cambiar de una vida sin dinero y sin amor a lograr todos sus objetivos monetarios y también en el amor. El testimonio es largo, pero quédense hasta escuchar hasta el final porque la verdad es muy bueno y da consejos en todo el testimonio. Las palabras de este suscriptor dice así: Buenas tardes, quería contarle mi experiencia con la ley de la Asunción. Todo comenzó durante la pandemia. Durante la cuarentena había dejado mi economía literalmente destruida. Comencé a salir con una mujer, ella luego rompió conmigo y me dejó al borde del suicidio. Luego, viendo tus videos, pude comprender que fui yo quien atrajo eso mismo con mis propios pensamientos. En primer lugar, me acuerdo que imaginaba cómo nos separábamos. Incluso, si no me contestaba, empezaba a sentir que era mi exnovia. Luego eso terminó ocurriendo en la vida real. Me dijo que estaba confundida y yo automáticamente comencé a pensar que ella me odiaba, que ella no me quería y también comencé a pensar que yo era horrible. Entonces, todo eso se terminó manifestando en mi vida. Ella me trataba de una forma como si realmente me odiara. Recuerdo que durante el fin de la cuarentena enviaba y llevaba muchos currículums a diferentes empresas. Y como tú dices, aquello en donde enfocas tu atención se magnificará. Entonces, eso terminó ocurriendo, que me enfocaba mucho en la necesidad de empleo, que hizo que justamente el empleo se aleje de mí y que ninguna empresa me llamara. Fue acá donde empecé a leer tus testimonios. Tu canal era muy nuevo. Me alegro mucho cómo has progresado. Entonces, lo primero que empecé a hacer fue intentar manifestar a mi ex. Y no pude, no tuve éxito. Con el tiempo vi mis errores. Yo la manifestaba desde un lugar de completa necesidad, como si yo no pudiera ser feliz sin ella. En segundo lugar, tú dijiste que jamás hay que preguntarse cuándo llegará tu manifestación, porque eso justamente aleja el deseo. Y yo, sinceramente, me vivía preguntando cuándo llegaría mi manifestación. En tercer lugar, otro error es que yo me vivía diciendo: ahora voy a repetir mis afirmaciones que van a atraer a mi persona específica. Grave error. Luego aprendí con tus videos que esa mentalidad justamente aleja el deseo. Durante todo este tiempo seguí estudiando la ley fielmente y viendo tus videos. Decidí aplicar la ley para tener un trabajo. Simplemente me repetía que yo era el mejor trabajador, que todas las empresas querían tener un trabajador como yo, y luego siempre me enfocaba en que yo ya tenía un trabajo. Y en 2 semanas recibí 28 propuestas de trabajo. Apliqué la ley de la Asunción con 5 personas específicas. Con una chica, hace 2 años no me funcionó por los errores que yo comenté arriba, y con las otras 4 chicas sí. La primera persona específica con la que me funcionó fue una chica que había conocido, y comencé a afirmar que ella me amaba y que estaba loca por mí. Al tiempo, esta chica literalmente sonreía de oreja a oreja cada vez que me veía. Cuando me veía, parecía que sus ojos literalmente brillaban. Siempre me ayudaba y siempre me daba las buenas noches o los buenos días, o me hablaba para desearme mucha suerte cada vez que tenía que hacer un trabajo. Luego también apliqué la ley con otra mujer que me trataba bastante mal sin ninguna razón. Entonces comencé a afirmar que ella estaba muy enamorada de mí. Y ella, al tiempo, cambió completamente. Comenzó a tratarme muy bien. Me hablaba con cualquier excusa. A mis compañeros del trabajo le preguntaba por mí cada vez que faltaba, y cada vez que estaba libre venía para ayudarme a terminar mi trabajo. Luego, yo tenía una ex que me había bloqueado hace mucho tiempo, y comencé a repetir que ella estaba loca por mí, y le hablé
con un nuevo número y al principio ella seguía muy enojada conmigo, pero al mes ella me invitaba a salir y quería verme siempre. En todos estos casos, nunca quise a estas mujeres, simplemente me daba igual si esto funcionaba o no. Creo que eso fue lo que hizo que funcione tan bien para mí. No tenía ningún apego al resultado. En otra ocasión, conocí a la chica que actualmente es mi esposa. Desde que la conocí, comencé a afirmar que ella me amaba muchísimo y que estaba muy enamorada de mí y que estábamos felizmente de novios. Además, la imaginaba diciéndome cosas como: te amo, eres lo mejor que me pasó en la vida, estoy muy enamorada de vos. Hice esto y aproximadamente a los 2 meses de conocerla, empezamos a salir. Y luego de 6 meses saliendo, ella me dijo todas esas cosas que yo siempre había imaginado. Al principio era duro, porque me respondía cada un día a veces, porque al principio yo deseaba tanto que me respondiera. Si no me respondía en una hora, me ponía muy mal, pero cada vez que me entraba la desesperación, volvía a afirmar y a imaginar. Es más fácil decirlo que hacerlo, hay que admitirlo. Entonces, al tiempo ella me comentó que tenía problemas con la internet de su celular y que entraban los mensajes todos juntos. En otra ocasión yo tenía un fuerte dolor en el pecho. Mis capacidades de respirar se iban disminuyendo lentamente. Muchas veces temía por mi vida. Mis bronquios parecían realmente dañados sin ningún tipo de razón. Decidí ir a un médico de los pulmones para que me revisara. Yo y mi familia siempre pensamos lo peor, que podría ser algo muy grave. Pero decidí comenzar a imaginar a mi doctor diciéndome: tus bronquios están realmente bien. Aquí está todo perfecto. El resultado de tus estudios dicen que tus pulmones están saludables. Y justamente, luego el médico me dijo exactamente eso que yo tanto había imaginado. Y para colmo, los dolores en el pecho y los problemas para respirar desaparecieron. Mi última manifestación grande es el dinero. Verás, durante la pandemia yo no tenía trabajo, así que ganaba exactamente $0 al mes, literalmente. Pero empecé a repetirme 4 afirmaciones. Me sentaba tranquilo 1 o 2 veces al día y repetía 10 veces cada afirmación. Estas afirmaciones eran las siguientes: el dinero viene a mí fácilmente y de todas partes. Soy un imán de dinero. ¿Por qué soy tan rico? Gracias Dios por la riqueza en mi vida. Y mientras lo hacía, me imaginaba mi cuenta bancaria con un saldo enorme de dinero. A la semana comencé a ver muy pequeños regalos de dinero. A los 20 días o al mes empecé a ver algunas cositas que me llamaron mucho mi atención. Pero literalmente mi vida a los 3 o 4 meses cambió rotundamente en el ámbito económico. Hoy en día gano como el triple del salario mínimo en mi país. Podría seguir escribiendo durante horas sobre otras manifestaciones, pero creo que estas son las más grandes. Desde ya, muchísimas gracias por tu hermoso y abundante canal. Por favor, seguí haciendo esos videos para la gente que tanto lo necesita.